de Big Data en la práctica, casos reales y lecciones aprendidas. Bien, si pasamos a la siguiente transparencia, Javier, os comentamos que la presente acción formativa se enmarca dentro de la actividad llevada a cabo por el campus corporativo del sector TIC, a iniciativa y puesta en marcha por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía, con el objetivo de mejorar las capacidades y competencias de los hombres y mujeres profesionales dentro del sector TIC. Este campus corporativo del sector TIC se ha definido dentro de un modelo formativo basado, puedes pasar la siguiente transparencia, Javier, en una serie de escuelas de especialización que van prestando mensualmente acciones formativas presenciales online y en blended, es decir, mezclando tanto la acción presencial con la acción online. Actualmente hay 6 escuelas, donde está la Escuela de Dirección, la Escuela de Management e Internacionalización, la Escuela de Marketing y Ventas, la Escuela de Tecnología y la Escuela de Aspectos Legales Normativos, así como la Escuela de Habilidades Profesionales. En este caso, la acción formativa que vais a tener hoy en el webinar pertenece a la Escuela de Tecnología, ¿no? Y esto debemos enlazarlo anteriormente. ¿Se oye ya? Sí, enlazarlo con un podcast que hicimos también Javier Viñuales, que Javier Viñuales realizó y que podéis ver en el acceso al catálogo formativo, donde podéis escuchar el podcast en el que se hablaba de Big Data, que era una especie de una introducción al webinar que vamos a tener hoy y os animo a que lo escuchéis dentro del portal de formación. De todas formas, ahí tenéis un link con el acceso al catálogo formativo completo que tiene la escuela. Bueno, sin más dilación, además de dar la bienvenida, voy a dar paso a Javier Viñuales para que empiece el webinar sobre Big Data. Es deciros que Javier Viñuales es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y es investigador asociado al grupo de automática y control en el inicio del ejercicio profesional ligado a la inteligencia artificial y las aplicaciones mediante redes neuronales y la lógica borrosa. También participa en el diseño de grandes soluciones e integraciones para el sector público y privado en Europa y USA y desde hace casi 2 décadas tomando como base los estándares abiertos y las implementaciones basadas en el software libre. Muy bien. Comentaros que a nivel pedagógico lo que vamos a hacer es, después de la intervención de Javier, a través del chat podéis ir haciendo las preguntas cuando termine su intervención para que podamos responderlas aproximadamente una media hora. Es decir, tendremos una duración aproximadamente de 1 hora, de 50 minutos, 1 hora de exposición por parte de Javier y tendremos al final una media hora de un turno de preguntas para aquellas cosas que preguntar, pero utilizando el chat porque si no podría un poco enlentecerse todo el proceso del webinar. Bueno, sin más dilación, os dejo ya con Javier adelante para que inicie el webinar. Adelante, Javier. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, esta tarde lo que vamos a hacer es una exposición muy desde arriba de qué es el Big Data, ¿no? ¿Qué es esto del Big Data desglosado en estos 7? Una introducción, ¿qué es el Big Data? Las 7 Vs del Big Data, ¿de dónde vienen los datos? Una breve historia del Big Data, casos reales de aplicación y lecciones aprendidas. De acuerdo. En primer lugar, el Big Data, los términos Big Data e inteligencia artificial actualmente copan las conversaciones en el ámbito empresarial y gracias a este auge, la carrera de matemáticas ha disparado su empleabilidad hasta el 100% y la nota de corte para entrar en la facultad pues se sitúa actualmente en la cota más alta de la nota de corte. Esto, hace unos años, era absolutamente impensable. En matemáticas entraban muy pocos alumnos. Por tanto, están cambiando las cosas. La empleabilidad y la orientación de las carreras más demandadas en función de lo que a continuación vamos a explicar en relación a los datos, que tienen que ver con la gestión de grandes cantidades de datos y de su procesamiento y su puesta en valor, está cambiando, ¿no? Está cambiando tanto el panorama laboral como el programa formativo y la necesidad y la demanda por parte de la sociedad. La información es poder y la óptima gestión de esta información es venta. Y la venta en la empresa, en las organizaciones, es garantía de éxito en la mayoría de los casos. A continuación, explicaré qué es el Big Data, cómo funciona y cómo impacta en el crecimiento de las compañías. ¿Qué es el Big Data? Bien,
El Big Data, una definición de Big Data podría ser: Big Data es la gestión y el análisis masivo, por eso lo de Big, y de datos, por eso lo de Data, y con un coste accesible. Esto es muy importante. Un conjunto de datos, estos que se analizan en el Big Data, estructurados, semiestructurados o no estructurados, de gran volumen, complejo y de diferente índole, que requieren de una serie de aplicaciones informáticas concretas y específicas para su procesamiento y su uso. También recibe otros nombres como datos a gran escala, o el menos usado, pero también usado hace relativamente poco, macrodatos, o el mucho más antiguo, que aún se arrastra en la actualidad como inteligencia de datos, que de ahí surgió. ¿Y qué cuantía? Esta es una pregunta recurrente. ¿Qué cuantía de data se considera big? ¿Vale? Y esta es una imagen para ilustrar un poco algo big, ¿vale? Una mina, supongo, que es de la cuenca del Ruhr en Alemania, extrayendo material. Pues esto es enorme, ¿no? Hay una gran cantidad de materia prima que extraer, hay una gran maquinaria que no es cualquier cosa, que se ha diseñado es profeso para este menester. Y bueno, con el término big se hace referencia a una cuantía de datos que las aplicaciones de software de procesamiento de datos que tradicionalmente se venían utilizando, pues no son capaces de capturarlo, tratarlos y ponerlos en valor en un tiempo razonable. ¿Vale? Y esto de tiempo razonable es muy importante, porque el tiempo razonable hace que sea el coste de oportunidad de esta operación grande, pequeño, o asimismo el esfuerzo necesario grande. En definitiva, la mala noticia es que no hay un umbral para considerar esa cuantía como big. Es decir, no hay un parámetro a partir del cual tú digas, pues, esta cantidad de datos es enorme y, por tanto, se considera big, muy grande, ¿no? Pero he hecho mención anteriormente de otros conceptos que son muy importantes, ¿no? Como los conceptos de datos estructurados y no estructurados. ¿Y qué es eso? Bien, estos son conceptos muy importantes en el... Los datos estructurados son aquellos... los datos estructurados son aquellos que, para comprenderlos rápidamente, se pueden almacenar de forma tabulada, en tablas, ¿vale? Como la que aparece en la imagen. Se almacenan y se tratan en bases de datos tradicionales, las llamadas bases de datos relacionales, en las que está la información estructurada en tablas que están relacionadas entre sí, y eso es una forma tradicional, pero muy usada actualmente de utilizar la información. ¿Vale? Otro ejemplo muy usado en el día a día son las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son información estructurada en hojas, y cada una de ellas tiene un formato determinado. ¿Vale? ¿Qué son datos no estructurados? ¿Vale? Los datos no estructurados son todo lo contrario. Su longitud no es conocida a priori y el formato también a priori es desconocido. Esta imagen se ve superpuesta aquí en la utilidad de presentación del entorno, pero hay un texto de un documento. Un documento en general es un caso muy cotidiano y claro de datos no estructurados, porque a priori la información que hay contenida no tiene una longitud definida previamente. Cada una de las partes no tiene una información con una estructura determinada a priori y, por tanto, es un ejemplo muy fácil de dato no estructurado. Otros datos no estructurados que nos rodean y cada vez más son la voz, el vídeo, son altamente no estructurados. Porque al capturarlo de la realidad, al hacer fotos, al hacer vídeos o cualquier tipo de elemento multimedia, la longitud de esa información y el formato que hay dentro, la información contenida, no se conoce a priori. Por tanto, hay que almacenarla y tratarla para gestionarlo debidamente. Esos son ejemplos de datos estructurados y no estructurados. ¿Vale? ¿Y qué son los datos semiestructurados? ¿Vale? Que es un concepto, a mitad de camino de lo primero y de lo segundo. Ahí en la imagen hay un ejemplo técnico
que a algunos os sonará, pero es una definición, es un formato JSON en el que se describe la información contenida en el documento. Es una información descrita en función de los metadatos, de qué parte de la información tiene una determinada longitud, un determinado formato. Ejemplos de ello muy cotidianos pues son otros como el formato estándar en el que están construidas las páginas web, el HTML, o el más general XML para documentos y relación de información, que han llegado a convertirse en estándares de facto o en estándares de la industria, como son HTML, XML o JSON. Y estos son datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Vale, en relación a la tecnología, ¿y por qué se necesita una tecnología especial? De manera simplificada, el Big Data es un enorme batiburrillo de datos y ese enorme batiburrillo de datos es tan amplio y tan diverso que para su gestión no se pueden utilizar las herramientas de procesamiento de datos tradicionales. Y aquí un nuevo ejemplo, me he centrado desde un principio en el ejemplo de la mina porque me ha parecido ilustrativo. Pues aquí no vale cualquier cosa para operar dentro de una mina, pues estamos viendo maquinaria pesada que uno no ve habitualmente. Son pues camiones grandes de un determinado formato que se han diseñado para este desempeño. Lo mismo que la grúa que está haciendo acopio de material encima del camión, pues se ha diseñado el proceso incluso para esa mina, es más que probable. Pues lo mismo pasa con el Big Data. En el Big Data pasa que se necesita de una tecnología especial. El software tradicional se queda corto para gestionar esas grandes cantidades de datos, o bien su coste de poderse aplicar sería absolutamente prohibitivo para casi todas las organizaciones que lo quisieran utilizar. El Big Data necesita de herramientas especiales que almacenen, que ordenen los datos que entran y que para darle sentido se necesitan una serie de tecnologías que los pongan en valor. Que los pongan en valor es hacerlos útiles y que los conviertan en información valiosa para la función a desempeñar en la organización que los va a usar. El significado del término Big Data. Otra clásica pregunta o generador de confusión, igual que lo del tamaño del conjunto de datos para considerárselo big. El término Big Data es un término polisémico. Y polisémico quiere decir que tiene varios significados dentro de un mismo término. Y eso provoca, pues, asimismo, confusión. Al usar el término Big Data se puede hacer referencia a uno o varios conceptos de manera simultánea y engloba los siguientes significados. El primero es el uso del término Big Data como referencia a un conjunto masivo de datos, lo que hemos dicho al inicio. Pero también se hace referencia con el término Big Data como el conjunto de técnicas y herramientas informáticas para almacenar cantidades masivas de datos. Ya sean los almacenes de información, bases de datos, almacenes de ficheros o una combinación de varios de hechos. La tercera acepción del término Big Data es la que hace referencia a las técnicas o herramientas informáticas para procesar ese flujo, ese gran flujo entrante de información, realizar transformaciones y extraer el valor añadido deseado para la organización. Un ejemplo de ello, un ejemplo de tecnología para ello, por ejemplo, es Spark, ¿vale? Que a algunos os sonará, que es una herramienta muy usada para el cómputo eficiente de cantidades masivas de datos. Y el cuarto término en el que se hace referencia a Big Data es aquel que se usa para referirse al conjunto de algoritmos de inteligencia artificial, de análisis en general de la información, así como técnicas y herramientas informáticas específicas para ello. Un ejemplo de ellos son los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, dentro de ellos el Deep Learning, o una herramienta concreta para lo anterior, como la originaria de Google, que es open source, que se llama TensorFlow, que es muy utilizada para el procesamiento de algoritmos de Machine Learning, en concreto Deep Learning. Pues esto hace que el término Big Data, que engloba 4 procesos dentro de él, provoque mucha confusión, por una parte, y por otra parte, gran atractivo. Es un término
muy utilizado desde el punto de vista marketingiano, pero que engloba realmente un conjunto de definiciones dentro de sí que hay que comprender, que son estas cuatro. Vale. Una vez claro qué es el Big Data, qué cantidad de datos se consideran masivos, que hemos dicho que no hay un umbral determinado, y luego volveremos sobre ello, vamos a dar un repaso a las archiconocidas 7V del Big Data, que definen una aproximación concreta y eficiente al tratamiento de la información. ¿Qué es esto de las 7V del Big Data? Vale. Pues en el año 2001, Doug Lenny, entonces la consultora Gartner, define las 3V, ¿no? Que por ahí se empezó. En un artículo de título 3D Data Management, Contain Data Volume, Velocity and Variety. Este es un hito clave en la historia del Big Data. Se trata de tres conceptos que definen el término: volumen, velocidad y variedad. Y al mismo tiempo se popularizó el concepto en la misma época aproximadamente de Software as a Service, de SaaS. ¿Pero qué significa eso de velocidad? Bien, para hacer la definición de estos tres términos, de estas tres iniciales Vs, voy a seguir un hilo argumental por algo muy de moda, muy atractivo y cada vez va a estar más en nuestra sociedad, que son los coches autónomos. En concreto, el autopilot de Tesla. ¿Vale? En esta imagen se ve un Tesla. Bueno, yo creo que la foto es una representación gráfica, pero representa cómo se ve desde la posición de un conductor el vehículo siendo conducido de forma autónoma, un Tesla conducido de forma autónoma. Esto no ocurre todavía en Europa porque aún no está permitido, pero en diversas partes de Estados Unidos, en California en concreto, pues te puedes encontrar, y yo me he encontrado con Teslas, con el autopilot activo y en modo conducción autónoma. ¿Qué significa en este contexto velocidad? Bien, pues la velocidad hace referencia a poder procesar los datos al mismo tiempo en que se están produciendo. A diferencia de los datos sobre el pasado, que son la base de los informes de contabilidad de la empresa o las estadísticas nacionales, los datos en Big Data son más potentes cuanto mayor sea nuestra capacidad para acceder a ellos en tiempo real. En este ejemplo, esto es absolutamente vital. Nadie se sentaría en un coche que se condujera a sí mismo si la velocidad del procesamiento de los datos no fuera en tiempo real, porque todo el entorno cambia muy velozmente. La siguiente V es el volumen. ¿Qué significa volumen? Bien, pues volumen es la segunda V y hace referencia al hecho de contar con una gran cantidad de datos. Una gran cantidad de datos, esto, con otro ejemplo, con este ejemplo, una gran cantidad de datos del entorno, un gran acopio de datos del entorno. Ahí estamos viendo en la imagen que en la cámara, cada segundo, en la cámara de un Tesla, hay una de imagen del orden de 20 o 40 megas por segundo. O del radar, que también ahora lo veremos, tiene un radar, pues entra entre 10 y 100 kilobytes de información por segundo. O el sonar, que también tiene, o el GPS, o el LIDAR, que es una especie, que es un radar, pero con una determinada serie de características que lo hacen especial. Es decir, que cada segundo entra en el vehículo una enorme cantidad de información. ¿Vale? La tercera de las Vs es perdón, siguiendo con el volumen, es importantísimo. ¿Para qué se necesita una gran cantidad de información? Pues se necesita una gran cantidad de información para encontrar patrones dentro de los datos entrantes. En un ejemplo, con el autopilot activo, pues esta es una imagen, una representación de lo que puede ocurrir en un entorno urbano, en una calle cualquiera, que a nosotros nos parece absolutamente normal, pero que a un vehículo computerizado como es un Tesla, pues tiene que comprender la realidad, tiene que comprenderla, asimilarla y tomar decisiones en tiempo real.
Encontrar patrones significa pues encontrarte un vehículo delante, que es saber que hay una señal de tráfico, saber que hay una distancia de seguridad y que tienes que hacer cosas concretas con la calzada y con la parte de la derecha, etcétera. Muchos datos para encontrar patrones de comportamiento. ¿Y qué es variedad? ¿Vale? La variedad tiene que ver con la posibilidad de tener los datos, muchos datos, pero datos desde distintos puntos de vista de la misma realidad, desde distintas perspectivas. Esto, siguiendo con el mismo ejemplo, aquí está representado el conjunto de sensores que tiene un Tesla, que tiene una enorme cantidad de sensores. ¿Para qué? Pues para que la misma realidad, el entorno, la parte estática y la parte dinámica, es decir, los vehículos en movimiento, los peatones, etcétera, sean captados desde diversos puntos de vista y se pueda contrastar esa realidad y cruzarla. ¿Vale? Eso significa la variedad y es sumamente importante. En otros ejemplos se puede extrapolar pues en un procedimiento de compra, en cámaras, en un establecimiento. Imaginaos qué se podría hacer si, además de lo que tradicionalmente se hace en un establecimiento, que es ver la cantidad de gente que entra, la gente que sale, la gente que hay dentro, si te pudieran analizar la expresión facial o corporal del cliente o tu temperatura, eso obviamente digamos, informando que se está haciendo ese procedimiento y por ello podrían tomarse de esos patrones de los datos entrantes, se podrían realizar acciones individualizadas a cada individuo que está dentro de una tienda. ¿Vale? Eso es muy interesante desde el punto informático, muy interesante desde el punto de vista técnico y hay que plantearlo desde el punto de vista ético, pues de una forma muy clara, ¿vale? Y con mucho cuidado, ¿vale? A ese punto volveremos, si queréis, en las preguntas. Es un tema que me apasiona, el uso ético de la información y de los datos. Siguiendo con el desglose bueno, esto es lo mismo de antes. Siguiendo con el desglose de las Vs, que sí que hay otra V más que se unió a este conjunto de 3 Vs iniciales, que es la veracidad, ¿vale? Y pasaron a ser 4. ¿Qué es la veracidad? Bien, pues la veracidad es quizá la característica más difícil de detectar para las organizaciones. Se trata con contar datos que reflejen fielmente la realidad. Muchas empresas han tomado decisiones equivocadas, muchas empresas, la mía propia en el día a día lo hace, pero ha habido grandes errores ontológicos tomando decisiones equivocadas basándose en conclusiones de datos que parecían apropiados, pero que no los eran. Ejemplo de ello son muy llano, un ejemplo, cuestionarios de satisfacción que solo son respondidos por clientes satisfechos, datos recogidos por aplicaciones que solo están en los móviles de un grupo de población pues con ciertas características de edad o intereses, o las muy de moda, fake news, que por una falsa interpretación de la fuente de la noticia o de la noticia en sí, del contenido, pues uno realiza acciones y en realidad no debería hacerle caso o parte o no todo el caso. Son solo algunos ejemplos de datos no veraces que podrían llevar a conclusiones erróneas. Un ejemplo también, desgraciado ejemplo también actual, que tiene que ver también con mal funcionamientos del hardware y del software, es el caso del 737 MAX, ¿vale? Creo que es el 737 MAX de Boeing, ¿vale? Ahí hay errores de hardware y errores fundamentalmente de software que hacen que los datos entrantes no se interpreten de una forma veraz. Y bueno, pues eso no hace falta explicarlo más. Eso puede llegar a fallas en el avión y a desastres. En la siguiente slide, me parece, efectivamente, en la siguiente slide se hace un desglose de posibles causantes. Pues un clásico, que ya lo he dicho en los ejemplos, es el sesgo, ¿no? El sesgo estadístico en la interpretación de los datos. O errores de software, o el ruido en la información entrante, o errores de hardware, o duplicación de los datos y tratamiento incorrecto de forma estadística,
o el último abajo a la derecha tan común, que es el error humano. Y estos son de momento las 4, pero faltan otras 3. Se unieron otras 3 y ya con estas son 4 más 3, son las 7 que hacía mención desde un inicio. Y estas son la variabilidad, la visualización y el valor. ¿Qué es la variabilidad? Pues en un entorno tan cambiante como el del Big Data, por todo lo anteriormente dicho, la información cambia mucho. Y también han de hacerlo los modelos o tratamientos que se aplican en torno a esta información. No son fijos en el tiempo y requieren un control periódico. Y hasta relativamente poco, hasta hace un año o dos, las grandes empresas que realizaban grandes inversiones en tratamientos de información, de datos y la generación de modelos, no se han dado cuenta que es fundamental el seguimiento de la vida, el ciclo de vida de los modelos, del dato, del lago de datos, etcétera, porque las condiciones de contorno de la empresa, la demanda del mercado, la capacidad de producción, los recursos propios, todo difícilmente es variable. Y por tanto, los modelos y cómo se trata la información, los datos, también ha de variar. El entorno es variable y por tanto eso es intrínseco y hay que realizar un buen ciclo de vida del dato. La visualización. Bien, los datos requieren unas herramientas de visualización óptimas que nos muestren los resultados del procesamiento de forma clara y nos permitan hacer un análisis y una toma de decisión en función de lo que estamos buscando. Convertir cientos de tablas de información en un único gráfico con elementos gráficos sencillos de interpretar no es fácil, pero es fundamental porque al final esa gran cantidad de datos, patrones, etcétera, se interpretarán muchos de ellos de forma automática por mecanismos o dispositivos, como en el ejemplo del Tesla, pero en otras veces, tanto en el ejemplo del Tesla, porque tienes una representación en un panel de mando, o en un vehículo no, en un panel empresarial en el que está representando una serie de parámetros, pues al rol de la persona que se le estés mostrando, tienes que informarle de una forma adecuada. Y ese arte no es fácil. Y los técnicos solemos pensar como técnicos y presentamos la información sin pensar en el consumidor final. Y eso es un gran error. La visualización forma parte de este conjunto de este gran campo del Big Data y es muy importante y se le debe poner foco. Es un error común en los técnicos dejar esto como al final, como para el postre y si da tiempo. Es fundamental. Y la última V, es, bien, los datos deben de tener un valor. De la enorme cantidad de datos en constante crecimiento, de la que hemos estado hablando desde un principio, hay que extraer aquellos que tengan valor para un uso concreto, los que se pueden rentabilizar en un contexto particular. De una gran cantidad de datos, frecuentemente se extrae poca cantidad de información de valor para el negocio. Cómo conseguir dicha información de manera eficiente es uno de los retos que se afrontan día a día en el área de inteligencia de datos. El valor es sin duda una cualidad fundamental en el análisis y si pusiéramos las 7 Vs en contexto, pues a mí se me antoja que serían las 6 Vs como satélites de un centro que sería el valor. Al final lo que estamos buscando es extraer un valor de la información. Bien, de momento hemos definido la vista atrás y de dónde viene toda esa cantidad de información, de dónde viene tanta cantidad de datos, por qué está tan de moda y cada vez más de moda y cada vez va a más el Big Data, la inteligencia artificial, la analítica sobre los datos, etcétera. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esos datos? Bien, pues se pueden destacar cinco conjuntos de fuentes de información, fuentes de datos, de donde vienen esos datos. Los producidos por las personas, los producidos entre máquinas, los producidos por aplicaciones biométricas, y los destaco de las anteriores porque en realidad muchos de ellos vienen de máquinas o de dispositivos
implantados, entre comillas, a una persona, pero quiero destacarlo porque cada vez más tendrán más importancia. Un cuarto punto es todos los que vienen del mundo web, del marketing web, y el último, todo lo que tiene que ver con transacciones de datos, transacciones económicas o no, transacciones de datos en general. Estos son 5, se puede ordenar o se puede clasificar de forma diferente, pero esta clasificación es bastante completa. La primera de ellas, los datos producidos por personas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que mandar un email, escribir un comentario en Facebook, contestar a una encuesta telefónica, introducir información en una hoja de cálculo, responder a un WhatsApp, coger los datos de contacto de un cliente, hacer clic en un enlace a Internet. Hay infinidad de acciones que realizamos en el día a día que suponen una fuente de datos inmensa. Y aquí hay poco que explicar. Todo el mundo se define aquí. Entre máquinas. Quizá esto es más alejado para nosotros, pero sí. Entre máquinas también se comparten datos directamente en lo que se conoce comúnmente como M2M, Machine to Machine, que viene del inglés, Machine to Machine. ¿A qué me refiero aquí? Pues me refiero a termómetros, parquímetros, sistemas de riego automático de ciudades, los GPS de alimentos en un hospital o en cualquier establecimiento, contadores de electricidad de las viviendas, por poner solo unos pocos ejemplos. Se comunican a través de dispositivos con otros aparatos, a los que transmiten los datos que van recogiendo. Otro conjunto enorme dentro de este conjunto de datos generados desde máquinas son todo lo que tiene que ver con redes de comunicación, con los sistemas, el hardware que opera dentro de la red de comunicación para llevar a cabo acciones muy variadas entre, por ejemplo, los dispositivos Wi-Fi que hablan entre sí, elementos como Bluetooth, etcétera, etcétera. Muchísimos y cada vez más. Aquí dentro se podrían incluir todo aquello que tiene que ver con la industria, ¿vale? O todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, todo lo que tiene que ver aquí con el Internet de las cosas. Hay una gran cantidad de información, hay gran cantidad de datos que se generan desde máquinas. Las aplicaciones biométricas. Bueno, los datos que tienen que ver con que tienen como origen dispositivos como sensores de huellas dactilares, escáneres de retina, lectores de ADN, lectores de reconocimiento facial o de voz. Su uso es muy extendido en materia de seguridad en todas sus variantes, privada, corporativa, militar, servicios de inteligencia, etcétera. Cada vez más nuestros dispositivos, y de ahí la imagen que aparece, incorporan dispositivos biométricos para bloquear o desbloquear una pantalla de un portátil o de un móvil, o para realizar un reconocimiento facial desde el móvil o con la voz, etcétera. Cada vez más hay dispositivos que interpretan datos biométricos y con ellos hacen acciones. Otro conjunto, y este es más cotidiano, es el que engloba todos nuestros movimientos en Internet cuando navegamos en la web. Todo ello está sujeto a todo tipo de mediciones que tienen como objeto estudios de marketing en el comportamiento. Nos perfilan. Por ejemplo, cuando se realizan mapas de calor en el rastreo del movimiento de un cursor por parte de los usuarios de una web, o en la detección de la posición de la página, o en el seguimiento del desplazamiento vertical a lo largo de esta. Esto lo hacen las grandes compañías con las que solemos interaccionar, grandes compañías de redes sociales, grandes compañías de medios, de cine online o grandes portales de compras. Todos ellos hacen este tipo de mediciones y recaban una enorme cantidad de información y la engloban dentro de nuestro usuario y nuestro comportamiento, ya sea entrando desde el navegador o desde cualquier dispositivo. Ellos saben que somos nosotros. Y con estos datos se llega a conclusiones como qué partes de una página te atraen a ti más, qué cosa puedes desear
consumir de su servicio web y, por tanto, pueden priorizarla en la presentación, en lo que tú estás viendo, en el catálogo que tú estás viendo. Este conjunto de datos es más cotidiano, pero es súper potente y ha hecho muy grandes a grandes servicios web de compra online o de cine en casa online, y cada vez más se va a utilizar. Otro conjunto de datos, y con ello acabo, de dónde vienen los datos, son las transacciones. El traspaso de dinero de una cuenta bancaria a otra, o la reserva de un billete de avión, o añadir un artículo, un carrito de compra virtual de un portal de comercio electrónico, serían algunos de estos ejemplos. Así, con todas estas fuentes de datos descritas anteriormente, se puede imaginar que la cantidad de datos que se genera hoy en día es enorme y te quedas corto si piensas. Así que, para hacernos una idea y ver si te has quedado corto en un cálculo mental de las cosas que haces en tu día a día, hay diversos medios que publican esta información y la actualizan, y aquí tenéis una imagen que la sintetiza y la resume. Pues algunos datos son apabullantes. En un solo minuto, y en promedio, a nivel global, en el año 2019, pues se enviaron cada minuto 188 millones de correos electrónicos, o se realizaron 3,8 millones de búsquedas en Google, o se enviaron 41 millones de mensajes de WhatsApp, o 347.000 usuarios de Instagram activos, etcétera, 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 y muchos más ejemplos que tenéis en esa imagen. Todo eso solo en un minuto. Si se multiplica lo anterior por 525.600 minutos que tiene un año, y se añaden muchos más orígenes de datos desde Internet que los que aparecen en esta imagen, así como otras fuentes de datos de las descritas anteriormente que no son generadas en Internet, sino en otros ámbitos, se puede comprender la gran cantidad de datos que se generan día a día, año a año, y cada vez mayor. Y aquí hay una representación también resumida, muy resumida y esquemática, de esa información. Aquí hay enormes cantidades de para que uno se haga una idea de qué significa la M, o el PB, o el TB, o el EB, que M son millones, PB son petabytes, TB son terabytes, EB son exabytes, que son cantidades enormes de información. Nosotros manejamos la información habitualmente en megas o en gigas. Pues un tera pues son 1000 gigas, y un peta pues son 1000 teras, y así. Con lo cual es una cantidad ingente de información generada cada vez más. ¿Por qué cada vez se generan más datos y por qué hay un aumento exponencial? Pues porque cada vez, desde los mismos dispositivos, como por ejemplo pues un teléfono inteligente, pues recibimos y enviamos más cantidad de datos. Y las aplicaciones en la nube son más y más importantes para ocio y profesional. Pero además, cada vez más, y esto crece de forma exponencial, hay más cantidad y variedad de dispositivos conectados, y más posibilidad de mantener más minutos al día la conexión de estos dispositivos desde cualquiera, entre sí, en la nube, porque se abaratan los precios de la conectividad. Y hay un dato que hará que esto se vea a unas dimensiones gigantescas. Todo lo anterior crecerá pronto, mucho, mucho más, debido a la introducción de la quinta generación de la tecnología de telefonía móvil, más conocida como 5G a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque 5G implica el mismo precio de conexión y de los dispositivos mucha más velocidad, menor latencia. La latencia es el tiempo que se tarda en enviar una información y recibir la confirmación o de vuelta, y eso es muy importante, por ejemplo, para la transmisión del vídeo o para dispositivos biomédicos. Esto hará que muchos más dispositivos usen la conectividad de forma eficiente. Pero además 5G permitirá que muchos más dispositivos puedan estar conectados a la misma antena de conexión a la red, que tengan mucho menor consumo de batería en el dispositivo,
por la definición propia del protocolo 5G y de la tecnología, por tanto, del diseño de la tecnología. Hay unos mejores niveles de seguridad y de gestión del acceso a la red y un largo etcétera que eran posibles a gran escala y con todas sus posibilidades, pues cosas como el coche conectado, las Smart Cities, la fábrica conectada, los electrodomésticos inteligentes, la casa conectada, la atención quirúrgica remota, la atención a personas mayores o con necesidades especiales y muchas más aplicaciones. El límite está en la imaginación. Esto es un momento sumamente interesante para ser creativo y utilizar el conocimiento de todo lo anteriormente expuesto y ponerse a ello. El lanzamiento comercial de 5G es en 2020. Bien es cierto que hay operadoras y fabricantes que llevan ya 1 año o 2 años incluso, pues sacándola al mercado. Pero digamos, en este año se espera que sea la puesta de largo comercial del 5G. En el Mobile World Congress, que se hace en Barcelona a final de febrero, pues se supone que habrá un punto de inflexión con este protocolo y esta tecnología. Y por tanto, pues comienza la fiesta global del dato en conectividad. Y todo ello para describir de dónde vienen los datos y la cantidad, con ejemplos muy cotidianos. Volvamos un momento hacia atrás para ver de dónde viene todo esto. ¿De dónde viene el Big Data? El Big Data, los orígenes, la historia del Big Data es muy poco conocida porque con esta demanda de la tecnología y con esta tremenda demanda, pues se pierde un poco y parece que fue ayer, ¿no? Pero como sucede frecuentemente con la tendencia, parece que cuando se explota algo muy novedoso que acaba de aparecer, es de hace 5 años, 4 años o del año anterior, pero no. Como se ha puesto al inicio, el Big Data es la gestión y el análisis masivo de datos para recolectar, tratar, almacenar esta cantidad ingente de información. Esto no empezó hace poco. En gran medida es así. El término comienza a utilizarse de forma generalizada a finales de los años 90 y el boom llega con los avances experimentados en campos como la web, los dispositivos móviles, la conexión y el uso del cloud computing. Pero, sin embargo, la historia del Big Data se remonta mucho antes. Esto es cuando ha pero en los años 80 y hasta las predecesoras del Big Data fueron la primera fase de datos. ¿Vale? Empecemos por ahí, que se desarrollaron pues entre los años 60 y los 70. A partir de los años 70 empezaron a surgir pues sistemas como Teradata, que es una empresa comercial nacida en los años 70, precedentes a lo que hoy llamamos Big Data. Sin embargo, presentaban dos problemas. Su elevado coste pues lo hacía accesible solo a compañías muy grandes y solo ingerían datos estructurados, con lo que era necesario desarrollar procesos hechos ad hoc para estructurar la información y eso, a su vez, hacía muy costosas esos proyectos. En los años 80 y hasta su aparición, como término del Big Data se hablaba de Business Intelligence, que era un término muy de moda en los años 80. El Business Intelligence se basaba en un almacenamiento centralizado y estructurado de todos los datos relativos a los procesos de negocio de la organización, enriquecido con datos externos, los conocidos en el mundo informático de los data warehouse, ¿vale? Los almacenes de información, los almacenes de datos. Esencialmente realizaban las mismas funciones que con los sistemas Big Data actuales para las necesidades existentes de cantidad de datos en aquel momento. Pero con la llegada de la era digital cambiaron las cosas. La forma en la que navegábamos por Internet, las páginas que visitábamos, el tiempo que estábamos en ellas, los botones o enlaces en los que hacíamos clic, la interacción con nuestras redes sociales o con los emails, todo eso dejaba un rastro y había que aprovecharlo. Y todo eso se perdía por el camino porque era imposible gestionar esa cantidad de información. En mitad de los años 80, las trabas en este campo residían en cómo almacenar estos datos, fundamentalmente. Ni siquiera procesar la información, sino cómo almacenar estos datos y posteriormente cómo gestionarlos. Dada la magnitud de la información,
era necesario el desarrollo de nuevas herramientas. Y la respuesta llegó desde compañías que enfocaban esta problemática de una forma diferente. Entonces surgieron retos que el Big Data lo empezaran a enfocar para un menor coste de desarrollo, almacenamiento y procesamiento y una mayor facilidad y velocidad en la ingesta de todo tipo de datos, tanto de forma programada como por lotes, y ya se procesaría posteriormente. Esto en paralelo, y esto surgió de empresas que ahora son muy conocidas y es por este enfoque por lo que se hicieron muy grandes, estamos hablando de Google, de Amazon, etcétera, se hicieron los primeros pasos de las cloud públicas, de los sistemas de cloud computing públicos, como Amazon Web Services o el más reciente Azure de Microsoft o el público Google Cloud, que lo que ha hecho es abrir Google sus sistemas de cloud al uso empresarial. Esto lo que permite pasar el paradigma de la cloud pública a un modelo de inversión en activos, tanto de hardware como de software, a un modelo de consumo. Es decir, de un modelo para los financieros. Esto es para los financieros. De un modelo de CAPEX a un modelo de OPEX. De inversión a un modelo de pago por uso de los servicios gestionados por otros, una infraestructura de software y, por tanto, una muy baja barrera inicial de inversión, muy baja o inexistente en muchos de los casos. Todo lo anterior, es decir, todo el reto del almacenamiento y tratamiento de datos junto con el advenimiento de las cloud públicas, pues han hecho toda una revolución en la democratización del acceso a la inteligencia de negocio, al tratamiento de los datos de forma masiva. Bien, ahora voy a ir paso a paso por una serie de hitos, que no están todos ni muchísimo menos, pero sí los fundamentales y que han hecho del Big Data lo que es. El primero de ellos fue la revolución en el procesamiento de datos, empezando por el gran punto de inflexión en el procesamiento de datos que llegó en el 2003 con la publicación del artículo de Google File System desde Google por dos ingenieros. En 2004 se publicó, este primero es menos conocido, de Google File System, pero este segundo es mucho más conocido. A muchos de vosotros os sonará o habréis escuchado lo de MapReduce, y esto fue publicado en 2004 por otros dos ingenieros de Google, por Jeffrey Dean y Sanjay Ghemawat, y publicaron este artículo. En este artículo es considerado, estos dos artículos, pero este en concreto es considerado el inicio de la revolución tecnológica del Big Data. Y en él se describe un modelo de programación que permite la gestión de grandes volúmenes de datos gracias a la computación en paralelo y que permite reducir el tiempo necesario para procesar la información, y todo ello a un bajo. Fue una auténtica revolución. ¿Y por qué hicieron estos dos ingenieros de Google este artículo? Bueno, pues porque estaban trabajando en una solución para Google para procesar todos los datos que llegaban desde Internet, desde las webs que iban indexando, y para calcular todo ello y lo más rápido posible el PageRank. El PageRank es el ranking de resultados que aparece cada vez que hacemos una consulta en el buscador. Es decir, que unas páginas aparezcan arriba en el resultado de búsqueda y otros en el ranking más abajo, en relación a lo que queremos buscar. Pues todo eso se redujo en tiempo, en cantidad de inversión necesaria, en tiempo de cálculo, etcétera, con ese artículo. Muy importante, en el 2006 fue Hadoop. Hadoop fue una implementación con licencia libre, con licencia open source, por dos ingenieros, por Mike Caffarella y Doug Cutting,
de un software para el tratamiento de la información en paralelo y un almacenamiento distribuido de la información. Eso es Hadoop. Fue una implementación libre de lo publicado anteriormente, en 2003 y en 2004, en los dos artículos anteriormente mencionados. Y a partir de ahí, y apoyado por la Fundación Apache, que es una gran fundación global de open source, empezó a eclosionar muchísimas contribuciones y una gran cantidad de proyectos open source en torno a este paradigma de los datos. Bien, no está mencionado arriba en los casos anteriores, pero me gustaría mencionar el otro que tiene que ver con la revolución del almacenamiento de los datos. Lo anterior es el procesamiento de los datos y otro es el almacenamiento de los datos. De Google File System, y basado en las ideas allí expuestas, Google comenzó a desarrollar un gestor de almacenamiento distribuido de bases de datos que llamó Bigtable. Se trata de un sistema de base de datos no relacional para almacenar información, para almacenar datos no estructurados y no relacionados entre sí en su formato, y que se desarrolló sobre Google File System. Y esto permitía almacenar datos en la nube. Sus antecesores se habían lanzado a finales del siglo XX, pero no eran capaces de llegar a los volúmenes de datos ya demandados. Bigtable es el predecesor de un buen conjunto de tecnologías que después se desarrollaron como tecnologías libres, open source, por compañías como por ejemplo Cassandra, cuyo desarrollador principal fue Facebook y sigue con su desarrollo, o HBase, usado por una gran cantidad de compañías tecnológicas y que fue desde su origen un proyecto libre y que implementaron sistemas de almacenamiento de datos no SQL con una aproximación muy similar a Bigtable, pero libres y en muchos casos con un enfoque más moderno. Actualmente, pues estos son los paradigmas de uso de almacenamiento de información y de proceso más usados. Seguidamente vamos a exponer casos reales de aplicación, ¿vale? Hasta ahora hemos definido el Big Data, las 7 Vs, una historia y conceptos principales y un recorrido histórico muy breve de los hitos principales hasta hoy. Casos reales de aplicación. Bien, el primero de ellos pues es el archiconocido, la optimización de la campaña de Barack Obama del 2012. El equipo de Barack Obama empleó Big Data para ello. Su equipo aplicó técnicas de análisis de datos orientadas a la segmentación de posibles votantes para la optimización de las elecciones durante la campaña electoral. ¿Y para qué hizo esto? ¿Vale? Y esto es un primer ejemplo de aplicación interesante de todo lo anterior, que parece como muy teórico, pero esto es un caso claro. Pues gracias a esto pudo adelantarse a sus adversarios. ¿Y qué? ¿Qué hizo? Pues conocer los mensajes que enviarles, qué necesitaban oír sus votantes potenciales. O conocer el formato de estos mensajes. Si estos mensajes eran más adecuados a hacer mítines o carteles o publicidad en medios de comunicación o reuniones con determinados colectivos localizados en determinadas geografías de los Estados Unidos, etcétera. O conocer la vía para que estos mensajes llegaran. Es decir, si conocer a los votantes potenciales implica saber qué revistas leen, qué programas de televisión leen, en qué páginas navegan, etcétera, etcétera, etcétera. Así la inversión publicitaria es mucho más acertada. Por ejemplo, Obama encontró un segmento de seguidores de Walking Dead e incluyó anuncios en las pausas para publicidad de la famosa serie. Llegó a este punto, ¿vale? Conocer quiénes eran los indecisos, y esto es fundamental, y esto es muy cercano porque los indecisos hacen ganar o perder unas elecciones, porque aún no tenían claro a quién votar y cómo convencerles, y todo lo anterior puso mucho foco en los indecisos. O conocer las debilidades del rival, sin llegar a ningún juego sucio, por el uso correcto de los datos y la información contenida
de ellos a qué segmentos tradicionalmente republicanos se podían persuadir y, de nuevo, cómo llegar a ellos. Todo ello utilizando técnicas de Big Data. Otro ejemplo pues es el mantenimiento predictivo en industria, ¿vale? El mantenimiento predictivo en industria, también conocido como PDM, es una aplicación del análisis predictivo sobre los datos que puede ayudar en la industria a lograr una alta utilización de los recursos y ahorros en los costes operativos. El mantenimiento predictivo es la aplicación del análisis predictivo a la práctica de gestión de activos en una industria. ¿Qué es eso? ¿Qué es un activo? Pues un activo es una cosa, un elemento o una entidad que tiene un valor real o potencial para esa industria. Forma parte de la infraestructura física de la organización, o vehículos, o productos electrónicos, accesorios, maquinaria, etcétera. El objetivo buscado en el PDM, en el mantenimiento predictivo, es el de reparar el activo antes de que falle, en función de los datos recibidos al respecto. Dado que en una industria suele haber una gran cantidad de activos diversos ligados a un proceso productivo, pues suele sufrir variaciones de operación debido a cambios de la demanda o bien de la disponibilidad de suministros, que generan una gran cantidad de datos de operación en continuo. Se trata de un caso claro de Big Data. Todo lo anterior, las 7V, aquí se cumplen de forma muy clara. El PDM es la tercera fase en la correcta gestión de activos. La tercera fase, ¿por qué? Pues que hay dos fases anteriores. Está el mantenimiento correctivo, reparaciones realizadas tras la ocurrencia de un problema o fallo en un activo, el preventivo, reparaciones programadas realizadas según la experiencia, o el predictivo, reparaciones realizadas porque los datos de un activo indican que una falla es inminente. Y inminente, pues implica un plazo definido y depende de la vida útil promedio del activo, de la velocidad del proceso productivo, etc. El mantenimiento predictivo tiene como objeto reducir la probabilidad de fallo y como resultado evitar tiempos de inactividad costosos y disminuir los costes de mantenimiento. Esto es sumamente importante en la industria. El mantenimiento predictivo puede implementarse monitorizando los parámetros de operación y el rendimiento del equipo durante su funcionamiento normal, o utilizando tecnología de sensores o software de sistemas de gestión del mantenimiento computarizados, CMMS en el argot, todo ello sobre los activos. Dado que la conectividad a Internet por canal seguro y privado en general en aplicaciones industriales es necesaria para conectar con la cloud, es por lo que se habla de Internet de las cosas, de IoT, y de la fábrica conectada y de la Factory 4.0. Estos conceptos todos unidos están muy de moda y tienen una razón de ser el que estén tan de moda por todo lo anterior, porque cada vez generamos más datos, las máquinas, los dispositivos cada vez generan más datos y es más barato procesarlo y el coste de oportunidad de no hacer cada vez mayor, porque tú puedes hacerlo. Y esto es todo lo que tiene que ver con mantenimiento predictivo en la industria. Un ejemplo de ello, de donde se puede consultar bastante información, es la compañía Shell, la petrolera. Ahí, y podría poner un montón de ejemplos más, profesionalmente me dedico dentro de un equipo que se dedica a hacer aplicaciones de Big Data en mantenimiento predictivo. Y podría poner muchos más ejemplos, pero este es uno de ellos, ¿vale? Hay ejemplos en compañías de transporte, en fábricas, etcétera, 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 cada vez más. Otro ejemplo es la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Bien, hablando con un gran amigo, un gran amigo que está en una posición muy importante en España en este campo, muchas veces me cuenta, estamos ajenos absolutamente a todo ello. Y me cuenta películas, me cuenta historias que son muy parecidas o incluso peores de las que te puedes encontrar en alguna de las series que consumimos habitualmente o en alguna película. Y estas cosas ocurren. Y cómo se puede atacar o prevenir situaciones desgraciadas cuyo origen sea el terrorismo o el crimen organizado. Bueno, pues el terrorismo, el fraude, el cibercrimen y otras actividades son titulares día a día, por desgracia. El terrorismo se ha convertido en un negocio, ¿vale?,
para organizaciones criminales como el ISIS, etcétera, y que las han convertido en una amenaza global. Su objetivo, pues nada, es matar y destruir. Estas organizaciones criminales presentan, pues, además, el paralelo riesgo de radicalizar online a las generaciones más jóvenes. El ISIS recluta, y esto sale en las noticias, desgraciadamente, frecuentemente recluta, pues, personas en plataformas de redes sociales o en plataformas más ocultas. Y bueno, ¿y qué es lo que hacen bien estas organizaciones? El ISIS está fuertemente dominado por las tecnologías y las herramientas de medios de tratamiento de datos. Y por tanto, hay que combatirlo en este caso contra estas organizaciones. O bien a los ciberdelincuentes, mediante el uso de armas tecnológicas de procesamiento de Big Data. Estas herramientas se han convertido en la primera línea de defensa de estas agencias y, por tanto, de nuestra seguridad, y combinan, pues, procesamiento del texto en redes sociales, en páginas, minoría de texto se llama, aprendizaje automático para extraer patrones de comportamiento que puedan cruzarse con comportamientos potencialmente de grupos radicalizados o terroristas, el modelo de relaciones entre la información, y es por ello que el Big Data y la ciencia del dato, pues, cada vez es más importante en este campo. Otro ejemplo de aplicación, y ya con esto termino el conjunto de aplicaciones de casos reales, es el posicionamiento web para una cadena hotelera. El objetivo de un hotel, pues claro, es tener el mayor número de plazas cubiertas durante todo el año. Por otra parte, el turismo es fuertemente de temporada, ya sea de ocio o de negocio. A su vez, el cliente, pues, tiende a contratar de forma individual, vía online, mediante búsqueda web directa o mediante servicios web específicos del sector, ya sea TripAdvisor, Booking, etcétera. Estos servicios son enormes atractores de la búsqueda web, dado que invierten ingentes cantidades de dinero en su posicionamiento web. Booking, por ejemplo, es el mayor anunciante en Google, y eso es mucho. A su vez, tienen diversos lugares estas compañías, TripAdvisor, por ejemplo, en las que pueda aparecer tu establecimiento dentro de sus aplicaciones, ya sea en el navegador o en la app móvil, para ver tu alojamiento destacado. Y no todos los lugares en estas aplicaciones tienen el mismo precio para anunciarse. Y además el precio se establece mediante una puja que cambia muy frecuentemente, está viva, de un día para otro varía. Realizar el posicionamiento mediante puja manual en un establecimiento, pues, o en unos pocos, pues es trabajoso, pero es posible. Pero ¿qué sucede si tienes que gestionar el posicionamiento web para una cadena hotelera y además lo quieres posicionar a nivel global? Es decir, no en tu región, sino en diversas regiones del planeta. Pues si lo haces manualmente implicará una cantidad de esfuerzo enorme, que no será posible. O será posible haciendo simplificaciones en el proceso que ocultarán ineficiencias o buenos resultados de una zona con malos resultados de establecimiento de esa zona. La tendencia será la de gestionar por bloques de establecimiento de forma poco eficiente. Y ahí es donde el tomar los datos desde los hoteles, ocupación, precio de habitaciones, temporalidad, el tiempo, la tendencia, etcétera, más datos que sí te facilitan los servicios web de la puja, etcétera, realizar cruzamiento de información, análisis, procesamiento de Big Data y analítica, pues te van a hacer ser más eficientes, es decir, ahorrar en costes y realizar mejores pujas para al final destacar tus alojamientos de forma eficiente en aquella posición objetivo de TripAdvisor o de Booking o de Trivago o de quien sea, lo mejor para ti. Vale, y con esto he terminado los casos reales de aplicación. Paso a las lecciones aprendidas. Bien, la primera de las lecciones aprendidas es que el Big Data no es solo tecnología. Por todo lo dicho anteriormente, la tecnología es una parte, pero hay que destacar qué conceptos engloba el término de Big Data, que ya he dicho que son 4. No solo la tecnología, sino también los métodos y ciencia aplicada
ciencia de la computación aplicada para el análisis de los datos, para extraer la información, y hay que comprenderlo. El segundo punto de las lecciones aprendidas es que por la tendencia en el crecimiento de los datos, por mucho que nos desagrade o que no queramos montarnos en este carro, está aquí para quedarse y crecer. No hay otra. Es decir, o te informas y empiezas a utilizar este enfoque, o te quedarás obsoleto en tu negocio. La inteligencia artificial crecerá en importancia, el tercer punto. Dentro de todas las cosas que engloba el término Big Data y la analítica sobre el dato, la inteligencia artificial, pues cada vez más crecerá en importancia. Esto lo estamos viendo en el entorno. Y por último, pues lección aprendida última y conclusión de todo lo anterior es que me he de interesar para ser más competitivo. No me puedo quedar rezagado y para ello me he de informar, me he de formar. Y bueno, en este webinar pues se ha intentado pues dar un baño sobre conceptos generales y casos de aplicación muy atractivos para al final concluir en el que nadie puede ser ignorante de todo esto y al menos informarse y tomar parte, porque cada vez es más barato y más caro te saldrá el quedarte atrás. El coste de oportunidad será enorme. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, A continuación pasamos al turno de preguntas.